continuación se presenta la práctica de Balmer. El día de hoy vamos a ver el experimento de la serie de Balmer. En esta ocasión vamos a necesitar una fuente de poder con una entrada de 220 voltios y en este caso tenemos tres salidas. Una salida de 5 kilovoltios y otra salida de 5 kilovoltios. Aquí nos permite observar lo que es el medidor del voltaje, ¿sí? También vamos a necesitar lo que es dos cables que van a ser conectados a los electrodos. A continuación, mi compañera. Que nos van a servir de soporte de la regla que va a servir como pantalla para medir las distancias de las líneas espectrales. Y también van a servir como soporte de los electrodos y vamos a colocar los tubos capilares que pueden ser de mercurio o de hidrógeno. Para ello vamos a utilizar un cobertor de tubos capilares que nos permitirá concentrar la luz. Dentro de la regla también tenemos indicadores que nos van a permitir medir las distancias de las líneas del espectro. A continuación vamos a seguir con el experimento de la práctica de Balmer y ver cómo va el montaje del equipo. Adicionalmente a la regla que tenemos aquí que se utiliza como pantalla, tenemos otra regla que va a estar entre el tubo del espectro de visión y la rejilla. Esta regla nos sirve para medir la distancia entre el tubo del espectro de visión y la rejilla. Esta distancia normalmente se acostumbra a que esté entre 45 y 50 centímetros. En este caso de la práctica hemos utilizado el valor de 45 centímetros. Bien, la rejilla, para ver cómo queda en cuanto a la emisión de la luz a través para que llegue a la pantalla, vamos a utilizar este láser. ¿Sí? Entonces el láser, una vez que su luz pasa a través de la rejilla, esperamos que eso salga en la regla que está aquí como pantalla. Ahora, para la calibración ya justamente, una vez que hemos utilizado el láser y vemos que la luz sí incide en esta regla pantalla, vamos a utilizar la luz del mercurio. La luz del mercurio tiene como características que sus longitudes de onda pues están determinadas y es los datos que vamos a utilizar para justamente ya hacer la calibración de la rejilla, la regla, y tanto los cursores o indicadores, lo mismo también la distancia entre el tubo espectral y la rejilla, que sería bueno indicarles que tiene que estar a una distancia entre 45 50 centímetros. Como sugerencia en este caso vamos a utilizar a 45 centímetros, que es la distancia para la cual vamos a sacar los diferentes valores de las longitudes de la distancia entre el tubo espectral y las líneas de cada espectro, en este caso que vamos a utilizar para el mercurio. Para proceder primero con la determinación de esta constante de la rejilla, de la constante de difracción de la rejilla, que vamos a utilizar en este caso como símbolo la letra G. Bien, entonces vamos a proceder a poner la distancia entre el tubo espectral y la rejilla a 45 centímetros y justamente ya con el espectro del mercurio vamos a hacer la calibración y es la siguiente parte de la práctica. Esta es la primera parte en cuanto al procedimiento. La segunda parte que vamos a hacer, como digo, con el espectro del mercurio, de la que viene a continuación. Ya. Vamos siguiendo con la práctica. Lo primero que vamos a hacer es dar corriente. Vamos a alimentar con tensión al tubo espectral. El tubo espectral tiene pues ya su cobertor. Los tubos espectrales normalmente vienen así, ¿sí? Son de este tamaño, son tubos capilares y en este caso damos la vuelta para que se den cuenta que aquí está el soporte para el tubo espectral y aquí está la rejilla, es una endija por donde va a salir la luz. Entonces lo primero que vamos a hacer es dar tensión a los electrodos donde van los tubos espectrales. Esa tensión lo vamos a fijar aquí con la fuente de voltaje que tiene, en este caso ya moviéndose pues, miren,
5 voltios. Una vez que está hecho, determinada la distancia entre el tubo espectral y la rejilla, que eso decíamos en la parte primera que se habló, tiene que ser una distancia entre 45 y 50 centímetros desde el tubo espectral, o desde, también podemos decir, de la regla utilizada como pantalla a la rejilla de difracción. Esta rejilla de difracción, si es que no les dije, tal vez tiene como dato, son 600 líneas por milímetro. Pues vamos a medir esta constante G ya con estos datos de aquí, y a continuación pues simplemente lo que vamos a ver es a utilizar el espectro del mercurio, que en este caso debería ser líneas que van a salir por aquí, líneas amarillas, verdes y azules. Aquí el espectro del mercurio va a ser la línea de mayor longitud de onda. La línea verde va a tener una longitud menor que la de amarilla, pero mayor que la línea azul. Entonces aquí nos van a salir 3 líneas, una amarilla, una verde y una azul. Acá, ¿cómo va a ser? El espectro que está aquí, por simetría, asoma también acá de la misma manera. Es decir, una línea azul, una línea verde y una línea amarilla. Entonces vamos a medir las distancias que existen entre la rejilla de aquí y cada línea. Eso nos va a servir, esos datos nos va a servir para que, utilizando la fórmula, una fórmula que hay para difracción, donde dice n lambda, donde lambda es la longitud de onda, en este caso de la luz, del espectro de luz que va a salir, y n va a ser, en este caso, como son estos espectros de primer orden, n le vamos a tomar igual a un valor de 1, eso lo vamos a igualar a la constante de la rejilla por el seno del ángulo, es que estaría medido como entre la línea entre la rejilla y esta que viene aquí, y asimismo entre la rejilla y la línea que viene aquí, es decir que aquí se va a formar un triángulo isósceles. ¿Ya? Un triángulo isósceles. También se puede trabajar con todo el triángulo isósceles, que sería así, o solamente con una parte de él, que sería esta parte. Entonces, en este caso, si solamente trabajamos con esta parte, nos va a salir la línea amarilla, la línea verde y la línea azul. Entonces, el seno del ángulo sería que, en este caso, esta distancia dividida para la hipotenusa, que sería esta distancia aquí, que la hipotenusa no sería más que esta distancia al cuadrado, más esta distancia al cuadrado, la distancia entre el tubo espectral y la rejilla, y eso habría que extraer la raíz cuadrada, y ya tendríamos en este caso, pues aplicando lo que es la fórmula del seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, tendríamos el valor, y aplicaríamos entonces la fórmula n lambda igual a g, la constante de la rejilla, por el seno del ángulo que ya llamamos alfa, sin tomar en cuenta de que como son espectros de primer orden, n va a valer 1. Entonces ahí g, pues, aplicando la fórmula y tomando los datos, es muy fácil de despejar, y va a salirnos ahí el valor que justamente de la constante. Eso vamos a decir cuánto sacamos una vez que realizamos ya las medidas. Eso sería. Muchísimas gracias. Eso sería todo en cuanto a la práctica de la serie de Balmer que ha realizado nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.